Bueno, hoy vamos a pintar esta imagen del puerto deportivo de Gijón. Lo vamos a hacer a partir de esta fotografía que he hecho yo con una cámara digital de estas que hay ahora modernas, que hace fotos panorámicas en 360 grados. Entonces necesitamos hacer ciertas correcciones, sobre todo en la sombra, en la luz y la sombra, porque al girar la cámara 360 grados pasa que tenemos la sombra aquí por la derecha, la luz por la derecha y la sombra por la izquierda, y aquí tenemos la luz por la izquierda y la sombra por la derecha, o sea que al revés. Entonces hay que decidirse por una de las dos, y en este caso vamos a meter la luz desde aquí, desde la derecha. O sea que lo que hay que corregir un poco luego es esta parte de aquí. Tenemos que poner las sombras, por ejemplo las de los paisanines, hacia la izquierda, o las farolas vamos a tener que poner la sombra aquí a la izquierda. Y en vez de poner en el muro, que aquí lo vemos los dos en oscuro, pondremos este en oscuro y este que le dé la luz, lógicamente. Y las barcas más o menos están bien hasta aquí, que les viene la luz desde la derecha. Quitando esta que ya queda al revés, bueno, pues habrá que darle luz aquí. Vamos a usar goma de reserva. Vamos a echar en algún sitio para facilitarnos un poco el trabajo. Por ejemplo, aquí, en este edificio. Así pintamos luego el cielo sin preocuparnos de que se manche esto, que tiene que ser luego bien clarito. La goma de reserva, si está muy gordo en el frasco, le añadís un poquitín de agua para que corra bien, ¿eh? Sabéis que no se estropea por echarle un poco de agua. Aquí hay luz también, vamos a cubrirlo un poco. Y aquí eso. Luego voy a hacer un poco el borde este, que esto está muy clarito, para que no se nos manche. Después de hacer el cielo lo quitaré esto. Bueno, hasta aquí. Voy a darle un poquitín aquí, no se nos vaya a ir la mano, y en esta torre de aquí. Así. Voy a proteger un poco esto también. Así pintáis el cielo con más soltura, sin preocuparos de si tapáis los claros. Voy a hacer estas farolas también, la parte de la luz por lo menos. Parte de la derecha. El dibujo lo simplificáis lo más que podáis, ¿eh? Ahorraros ventanitas y cosas así. Bueno, seguimos.
Bueno, este de estas de aquí ahora. Bueno, lo tapo entero. Para esto usáis un pincel malo, que ya sabéis que se estropea con la goma de reserva. Como lleva mucho amoníaco, no vamos a usar un pincel bueno para esto. Esta escalerina que está bajada para las barcas. Y aquí. Bueno, en las barcas, bueno, yo no voy a echar, pero bueno, si veis que necesitáis echar la goma, la echáis. Yo eché solo aquí en el reflejo, para echar el agua y despreocuparme un poco. Pero si necesitáis echar por las barcas, le echáis también, no pasa nada. Bueno, ahora esto tiene... lo que sí voy a hacer son los mástiles. Que eso sí, si no luego es más fácil hacerlo ahora. Voy a coger, a ver si se puede con este pincel. Unos más pequeños, como si estuvieran lejos. Aquí hago uno pequeño. Pues con este pincel se hace bastante bien lo de la goma de reserva. El reflejo también lo hago un poco ondulado, como si se moviera el agua. Así. Y ahí. Voy a alguno aquí, porque aquí detrás hay barcos también.
Ponen aquí. Voy a reservar estas sombrillas que hay aquí también, ya que estamos. Así me despreocupo. Hacer un poco el borde de los paisanines donde hay luz, a la derecha, la cabeza un poco. Bueno, ya está. Ahora esto hay que dejarlo secar bien. Voy a poner el reflejo de esto también aquí. Queda bien. Así. Bueno, ahora vamos a echar los colores mientras seca esto. Voy a poner alguna así inclinada de las cuerdas que van para poner las velas. Bueno, azul celeste, azul ultramar, escarlata o vermellón. Aquí tengo, no, esto es carmín. Vermellón o escarlata. Sombra tostada. Siena tostada. Ocre amarillo. Amarillo. Y un poco de verde, una gotina de verde. Bueno, y vamos a por el cielo. ¿Estaba seco esto bien? Echar un poco de ocre primero, una gota de marrón, coges una brocha grande, ¿eh? Vamos a mojarlo todo un poco. Todo el papel entero.
El agua justa, que es lo que absorba el papel nada más. Bueno, azul celeste, una gotina de rojo. Echar en el agua también. Tiene que tapar las marcas un poco. Bueno, ahora un azul un poquitín más intenso, un poco de carmín. Así. En el agua un poquitín más oscura, más intensa, es decir, un poquitín más para verde, así. Más oscuro delante. Bueno, voy a mover esto un poco con la espátula. Que parezca el reflejo de los edificios. Aquí también. Así. Ahora vamos a hacer esto de lejos.
un azul violáceo, gris, tiene un poco para gris. Primero voy a echar uno un poco más claro y luego otro más oscuro. Hasta aquí. Ahí. Así. Voy a darle un poco de sombra ahí. Voy a ir definiendo alguna cosa ya. Hasta aquí sombra. Sombra. Voy a hacer aquí unos árboles que hay ahí, aquí una fila de árboles, voy a darle un tono verde. Suave. Sucio. Así. Hasta aquí. Ahora por aquí en la lejanía un poquitín más oscuro. No, más oscuro. Rojo. Vamos a dar un poco de verde aquí. Así. Un tono marrón en lo que es el muro. Aquí un poco violáceo porque luego le voy a dar más sombra todavía. Hasta ahí. Hasta aquí. Aquí un poco de sombra, así. Ahora aquí, ahí más clarito porque habíamos dicho que ahí más bien daba, se supone que debería dar la luz. Si viene la luz desde la derecha,
Ay, me quedó esto sin pintar. Ahí había que dar un poco de azul, porque esto es agua. Así. Voy a manchar un poco el suelo este. Ocre y azul. Un poco de azul rosado por ahí. Apagado. Sucio. Esto, así. Un poco más rosa. Y adelante un poco más tostadín voy a darle, pero clarito, ¿eh? Con la rosa. Y aquí lo mismo. No. Un tono gris del consuelo. Voy a dar un poco color a estos edificios antes de quitar la goma. Un poco de rojo. Este más azul.
Bueno, yo creo que ya casi puedo acabarlo incluso. Porque no quiero que se vea mucho, solo los insinúo los edificios. Y además están en sombra. Aquí debajo bien oscuro, aquí, muy oscuro, por ahí. A ver aquí. Ahora con la espátula voy a meter alguna rayina. Ahora que está húmedo. Un poco de rojo, oscurecer esto, buena sombra aquí. Bueno, ahora en cuanto seque, le quitamos la goma de reserva en algún sitio. Podría ir metiendo alguna sombra en estas barcas. Primero unas más claritas con azul celeste. Usamos los tonos que hay en el cielo. Azul celeste y una gotita de rojo. Por la izquierda, más bien. Dijimos que la luz venía por la derecha. Así. Quedaron
un poco marrón ahí, que hay una pasarela para diferenciarla de los barcos. Aquí. Y unos postes. Un poco de oscuro aquí debajo de la pasarela. El reflejo. Muy sucio esto. Ahora lo secamos bien y vamos a quitar la goma de reserva. Bueno, quitamos la goma de reserva.
Bueno, lo limpiamos bien. Que no quede ningún resto. Bueno, seguimos. Voy a ir haciendo la lejanía primero. Aquí que hay el edificio de la lonja de pescadores. Tira un poco para amarillo. Y esto un poco marrón. Sin definirlo porque está tan lejos que no tiene por qué verse casi. Estos edificios que tiran un poco para rosa. Voy a dar aquí algún tono rosa también, un poco marrón, así, aquí un poquitín más intenso, así en la tostada, en este edificio. Una sombra azul por aquí. Sombra ahí, los edificios, aquí, un poco los edificios de lejos. Un poco de rojo para los tejados, con marrón, ocre, el palacio, el tejado, la torre del reloj, que es de ladrillo, un tonín rosa,
Así. El palacio, que es de piedra, arenisca, y lleva unas paredes blancas también por aquí. Aprovechamos para reflejar un poco en el agua. Aquí el mismo color. Eso. Un poco de rojo. Más tejados. De piedra también. Estas sombrillas amarillas que hay aquí. Vamos a darle color. La estatua de Pelayo, clarita. Este tejado que es azul. Esto que vemos. Aquí va una especie de escultura que trae Gijón de hierro rojo. Voy a darle el rojo primero de fondo.
Bueno, ya que estamos con el rojo, vamos a usarlo un poco. Algunos detalles aquí en los barcos, los flotadores, una rayita, otra rayita, otro flotador, plástico. Aquí. Aquí también. Hago un detalle en azul celeste, es muy marinero. Un toque de color. Voy a dar algo de verde también, así limpio, un poco de azul. Azul. Bueno, aquí hay una palmerita, se supone. Vamos a ver si hay manera de sacarla.
Voy a dar un poco de ocre en esto que quedó demasiado blanco. Así. Bien. Ahora voy a darle alguna sombra. Primero el palacio este, con cuidado, que no quiero que destaque mucho, porque como está lejos, pues tiene que verse poco. Vaya. Así. Aquí. Pelayo, la fuente. A ver.
Tenemos aquí alguna sombra, tenemos un poco de ventana. Las sombras de las barcas estas de lejos, por la izquierda. Ahora voy a meter aquí alguna sombra más oscura para dar un poco de volumen a las barcas. Y hago el reflejo también. Los postes de las velas, le voy a meter un poco de sombra. La luz ya la tenemos de cuando la reservamos por la parte de la izquierda. Casi lo hago con el pincel de filetear,
Bueno, seguimos dando las sombras de las barandillas. Sombra aquí. Ahora este lado.
sombra de los paisajes. Así. Y ahora la de las farolas. Ujú. Poner una rayita oscura por aquí, una línea de flotación de los barcos. Palmerita. Bueno, vamos a quitar la cinta. Y lo firmo. Sí.